si realmente vio la finalidad de esa remesa, a dónde iban dirigidas, cuál era la finalidad de ellas. Porque si al final fueron dirigidas exclusivamente para esa, ya identificamos como un hito. Pero si realmente es igual que la generalidad, habría entonces que identificar qué es lo que ocurrió en Baní, que no ha ocurrido en otras provincias que tienen, digamos, infraestructura similar y que no ha podido pasar o se ha podido reproducir este desarrollo. Muchas gracias. Vamos a seguir anotando las preguntas. Le dejamos esta pendiente. Faltan 3 más. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Tengo una primera pregunta para el primer panelista, el señor Tipat. Yo sé que todos sus estudios, como siguen lo que fueron los estudios preliminares de Peggy Levy en cuanto a remesas individuales. En los estudios de Peggy hay realmente un sesgo muy importante, un análisis muy importante con la perspectiva de género, que en la presentación sobre remesas colectivas veo un poquito ausente esa perspectiva. Hasta lo que ella encontró con el tema de remesas individuales fue más ese impacto, por ejemplo, en términos de cambio de perspectiva, relaciones entre parejas, etc. Entonces, no sé si puede comentar un poquito lo que usted está haciendo desde una perspectiva de género y cómo sigue esa nueva modalidad de estudiar remesas colectivas después de remesas individuales. Y la segunda pregunta es tanto para usted como para el último panelista. En los medios se ha dado un fenómeno puntual pero curioso de una salida desde Baní de manera informal de unos viajeros al parecer más pudientes que van en lancha rápida y eso se ha documentado poco. Me interesa saber si desde la perspectiva de ustedes dos hay algunos comentarios que se puede hacer. Es un fenómeno bastante reciente y sería interesante ver si tenía algunos comentarios al respecto. Gracias. Muchas gracias. El micrófono por aquí adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. La pregunta es para el DIPAC, relacionada con la importancia de las remesas, de los vínculos, cómo desarrollarse. Y hay una conclusión o algo así, que es la importancia de la educación financiera. ¿Cómo podemos canalizar para que los efectos positivos de las remesas, las personas de los países receptores, de las familias, puedan canalizar y desarrollar mejor los efectos positivos de esos recursos? Creo que podría ser la educación financiera desde el hogar, o ya sea creada de las instituciones públicas o de las organizaciones de la sociedad civil, pero creo que la importancia de la educación financiera es importante. Creo que si las personas se formaran o pudieran consolidar, enfocar en ese sentido la educación financiera para el mejor manejo de las remesas, creo que fueran resultados más positivos. Me gustaría saber su apreciación con respecto a cómo podía consolidarse, de qué forma podía canalizarse que la educación financiera fuera preponderante para que fuera un mejor desarrollo los resultados de los efectos de las remesas. Gracias. Una pregunta aquí al lado, otra ahí atrás y cerramos con las preguntas para darle espacio a responder a los panelistas. Buen día, mi nombre es Lucia Piña del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Comisión Mixta. Mi pregunta es, realmente va basada con relación a lo que es la gobernanza de las migraciones. Yo estuve trabajando en el 2017, llevo 18 años trabajando el tema de la migración de la República Dominicana, el tema de política migratoria. En esa ocasión tuvimos la oportunidad con la Organización Internacional para las Migraciones a trabajar en lo que era el indicador de la gobernanza migratoria en la República Dominicana. En ese entonces, cuando se hizo esas investigaciones, ese estudio que nos llevó alrededor de 2 años trabajar, hacer las diferentes mesas de migración para ver qué estaba haciendo República Dominicana en el tema de la migración en la República Dominicana.
una de las curiosidades que arrojó esas investigaciones, que después pasó a la ONE, que es quien se encarga de hacer investigaciones de estadística, era que en República Dominicana hace mucho esfuerzo en el tema migratorio, pero lo hace de manera segregada. Todas las instituciones tienen una oficina o tienen un departamento que se encarga de los temas migratorios, pero no hacen transversalizaciones de los datos y de las funciones que hacen. Muchas veces hay estudios que no se comparten, no se conocen, porque lo entienden que son propios de ellos y que no lo pueden compartir para que otro no tenga la visibilidad. Dentro del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores hay varios departamentos o muchos departamentos que trabajamos el tema migratorio. Uno trabaja el tema haitiano, por ejemplo, a mí ahora mismo me toca el tema político, económico haitiano. Otros lo trabajan en el tema de política migratoria, otros trabajan, por ejemplo, con otros países el tema de las migraciones, pero no se sientan en conjunto para determinar o disertar cuáles son la mejor forma de hacer una gobernanza sostenible de las migraciones. Por eso los beneficios que quizás se le puede dar a esas comunidades que están fuera, ellos no lo perciben tal como deberían tener respuesta del Estado, porque las instituciones que estamos trabajando eso no lo hacemos de manera unificada. Ese resultado surgió de esas investigaciones en ese entonces. También cuando hay cambio de gobierno, las políticas migratorias y las políticas del Estado no se les da continuidad. Hay un cambio, porque ya el método que se usaba antes, en el que se gastó mucho dinero y se hizo una gran inversión, ya no funciona para el gobierno nuevo. Eso también impacta mucho en lo que son los procesos, que yo creo que los estados deben tratar de romper con esos paradigmas, sino tratar de ver qué pueden aprovechar del pasado. También una pregunta que tenía, que cuando al señor René, que cuando se hacen los estudios muchas veces quizás no se toma en cuenta la inversión. Si la persona que está afuera está mandando a través de otra persona, de un familiar, esas remesas muchas veces son guardadas por un pariente, por un familiar, para cuando ellos regresen, entonces se hace esa transferencia. También hay inversiones que se hacen a nombre de un familiar y muchas veces, como ese indicador o esa pregunta no está, no se arroja, no se puede medir, no se puede saber. Y yo creo que en la República Dominicana este fenómeno es muy frecuente y es el común denominador, porque aquí hay mucho desarrollo y ha impactado mucho la migración de manera positiva. No solamente en Baní, hay muchas ciudades, por ejemplo, del norte, que ustedes la visitan y están totalmente transformadas, y no necesariamente ha sido por política del Estado, sino por la migración, el impacto que ha hecho. Era todo. Muchas gracias. Una última pregunta. Aquí atrás. Muchísimas gracias. Aquí atrás. Bueno, gracias. Una pregunta al panel, si dentro de sus reflexiones, sobre todo con el tema de que me pare, perdón. Lo que pasa es que estoy un poco como atrapada aquí. Si dentro de las reflexiones, por ejemplo, con el tema de ecodesarrollo, que como dice el doctor Canales, es un tema viejo, ¿no? O sea, es un tema que viene discutiéndose hace 30 años a nivel de los estudios de diáspora. Se han considerado las segundas generaciones de dominicanos en el exterior, que son dominicanos porque seguimos expandiendo derechos políticos, y por ahí va un poco también una pregunta con los temas del asociacionismo, de que hay culturas políticas locales, como ese contexto que usted hablaba de los clubes culturales en República Dominicana, que de alguna manera vuelve con estos dominicanos que emigran en los años 60, 70, pero los dominicanos de segunda generación o migraciones más recientes a otros países con culturas políticas diferentes y estructuras institucionales distintas, ¿cómo se ve esa interacción en el asociacionismo cuando llegan a sus comunidades de origen o el de origen de sus ancestros? Igual las terceras generaciones, porque ya República Dominicana tiene tercera generación, cuarta generación de personas que constitucionalmente son dominicanos, pero que muchas veces ni hablan español ni han pisado República Dominicana, porque ya no tienen vínculo. Y eso es como un poco un señalamiento al Ministerio de Relaciones Exteriores,
el mito del retorno está desmitificado. Es un mito, en la literatura de investigación de migración. Si la política pública para la diáspora toma como condicionante que retorne, va a fracasar. Porque obviamente, y creo que por ahí va también el doctor Canales, hay las razones estructurales por las que los dominicanos emigran y continúan emigrando, siguen aquí, no se han ido. Eso no se ha solucionado en el origen. Entonces no esperemos una romantización del retorno, porque ¿por qué van a volver? Pensiones, acceso a salud, si estamos viendo con la presentación de René que es lo que más se están invirtiendo las remesas. También quería hacer una reflexión sobre el tema de la heterogeneidad de la diáspora dominicana, porque hablaríamos como que los dominicanos en el exterior se ven iguales, y en realidad no es así. Y si eso se está tomando en consideración cuando se están pensando políticas para la diáspora, de que hay dominicanos de alto nivel educativo que están en el exterior, de alto ingreso, que no remesan, y dominicanos que están en economía de subsistencia, no solamente ellos en el exterior, sino sus familias, y que hay un modelo que de manera no explicitada es como una especie de red de protección social a ausencia del Estado dominicano, que es básicamente sustentado por los migrantes. Entonces, si ese tipo de consideraciones están en la política, si está en la investigación, de cara un poco pensando de salir de tal vez argumentos que tienen 30 años rodando la bola, a ponerlo en lo contemporáneo, en lo que está pasando hoy en día. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas y reflexiones. Vamos a dar paso a los panelistas en el mismo orden que iniciamos, el señor Dipak, el señor René y Brian, para que puedan ir respondiendo cada una de las preguntas. Bueno, primero que todo, gracias por los comentarios, y estas preguntas son súper atinadas, y yo creo que concuerdo con la mayoría de las apreciaciones que han hecho. Quizás me tome 2 días contestarlas todas a cabalidad, así que me excusan si no entro en profundidad, pero con gusto podemos seguir la conversación, me pueden escribir y con gusto les continuamos conversando sobre estos temas. Sobre el codesarrollo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ha habido un debate internacional muy profundo sobre este tema. Yo creo que en los países de Europa, cuando se trabajaba el tema del codesarrollo, prácticamente lo que se planteaba era que era una política del Estado para que la gente no migrara más. Vamos a desarrollar los países de allá para que la gente no salga y sigan, y este término lo uso con mucho cuidado, invadiendo nuestros países europeos, y vamos a ponerle un alto para entonces invertir allá y parar esas migraciones. Y yo creo que esas políticas con el tiempo han ido transformándose, y yo creo, me agrada mucho ver que el gobierno dominicano ha adoptado una visión distinta de lo que es el codesarrollo, pero sí hay que matizarlo un poco más, y hay que profundizar un poco también sobre esas características estructurales de la migración, y cómo posiblemente, si no atendemos esos temas de desarrollo con la mirada crítica, vamos a estar reproduciendo patrones de desigualdad y no necesariamente generando los cambios que son sumamente necesarios. Yo creo que las organizaciones que yo estudié están muy conscientes de que ellos no están ahí para hacer el trabajo que el Estado no hace. Ellos tienen un miedo increíble de sustituir al Estado, porque su rol no es ser unos nuevos agentes del neoliberalismo global, en donde privatizamos la gestión pública. Todo lo contrario. Ellos dicen, nosotros obligamos al Estado a que nos preste atención, lo forzamos a través de nuestras pequeñas inversiones a que tomen acción sobre temas que tradicionalmente no hubiesen ido a mirar. Porque si hay algo que le teme el Estado, es a que alguien los supere y les quite la reputación que tienen de los hacedores del tema de lo público, ¿no? Y entonces estas organizaciones están muy conscientes en sus discursos internos sobre por qué ellos están haciendo lo que están haciendo. La pregunta de por qué no pasa en Santo Domingo o en otras regiones, lo cierto es que habría que hacernos la pregunta empíricamente. Quizás está pasando, pero no en la misma escala que quizás yo la vi en los campos en donde yo estuve trabajando. Y yo creo que también esta pregunta me la hacen en el contexto de Puerto Rico. Yo soy puertorriqueño, hay una migración puertorriqueña en todas partes del mundo, principalmente en los Estados Unidos desde hace muchas décadas. ¿Por qué no vimos estas mismas actividades asociacional en Puerto Rico? Y lo cierto es que mientras uno va escarbando en la historia las va viendo, pero son actividades menos puntuales, menos longevas y un poco episódicas, para decirlo concretamente. Y yo creo que una de mis hipótesis de por qué no lo vemos más en otros sitios es hasta qué punto el Estado intervino o no en muchos de estos lugares, proveyendo algunos de esos servicios que entonces las asociaciones pudieron echarse hacia atrás y no tener un rol tan protagónico. Baní es una de las regiones más pobres de la República Dominicana y por ende
esa figura del Estado quizás está un poco más ausente que en las regiones del norte a veces, como el Cibao, como esas regiones del este de la República Dominicana. Entonces, lo que vamos viendo es que hay un interés particular por llenar esa función del Estado, atado también son múltiples factores los que inciden, atado también a esta gran actividad asociacional y también el poder y el perfil del migrante. Los migrantes van y lejos, muchos de ellos migraron primero a la capital como colmaderos y luego se convirtieron en bodegueros en Nueva York, muchos de ellos. Así que el perfil de ellos también de poder tener negocios en los Estados Unidos que le ayudan a generar el capital económico para seguir remesando colectivamente, que esa es la diferencia entre el trabajo mío y el trabajo de René. Yo estoy mirando remesas colectivas, que no es hacia individuos y familias, sino hacia comunidades directas a través de estos grupos. Yo creo que ese perfil migrante de qué hacen en la diáspora también incide directamente sobre si tienen o no la capacidad económica para seguir remesando y que estas asociaciones sigan teniendo flujos de fondos que ayuden a completar esos proyectos. En términos de a dónde van las remesas y si invierten o no en negocios, eventualmente, eso depende del ciclo de vida también. Los migrantes más jóvenes no tienen la capacidad, inicialmente están remesando quizás a veces hasta más de la mitad de sus ingresos porque al llegar sus ingresos son sumamente bajos. Y en la media o en la mediana, pues quizás lo vemos algo así como, ¿cuál era? El 16%, perdón, casi 20%, ¿verdad? Pero ya eso es tomando, digamos, el promedio del ciclo de vida de un migrante, ¿no? Lo que tenemos que ver es que en qué parte del ciclo de vida estamos analizando la actividad de remesar. Yo te diría que los migrantes con quien yo trabajé por 6 años, que eran ya más veteranos, digamos, más viejos ya, sí tenían una noción bien clara de que tenían negocios e inversiones en la República Dominicana. Claro está, ya se habían retirado algunos de ellos, algunos tenían pensiones porque habían trabajado en sectores en donde había un sindicalizado, donde tenían derecho a pensiones y demás. O sea que todo depende también del ciclo de vida que estemos analizando, de la etapa en el ciclo de vida del migrante que estemos analizando, para entender un poco más esa capacidad o no de convertir las remesas en inversiones productivas, ¿verdad? Así que yo creo que eso es muy importante. Sobre el tema de género, muy importante. Estas asociaciones es bien interesante como cuando yo empecé en Boston a analizarlas, y Peggy, que fue mi mentora de la disertación, son organizaciones en Estados Unidos que las corren mayormente hombres. Y yo siempre me he hecho esta pregunta de, pero ¿dónde están las mujeres en la organización? Lo que muchas de las mujeres con quien hablé que me decían, cuando ellos se reúnen nosotros estamos haciendo otras cosas, nosotros trabajamos, nos turnamos, nuestros hogares son de 2 personas que trabajan, o sea que ellos van a sus asociaciones y nosotros estamos trabajando. Así que nosotros estamos muy conscientes de lo que está pasando, estamos contribuyendo a esas organizaciones cuando hay actividades y nos llaman, estamos presentes, pero no necesariamente estamos presentes en esa mesa de discusiones en las asociaciones. Eso es en los Estados Unidos. Cuando yo llego a la República Dominicana, especialmente a los campos directamente de Baní, yo lo que veo es una actividad de mujeres increíble, mucho más fuerte. Y eso para mí fue irónico. Uno pensaría que en una sociedad progresista como es o más liberal en los Estados Unidos, tuvieras a las mujeres más involucradas, pero no, es en la República Dominicana donde las mujeres estaban más involucradas en ese tema. Y también tiene que ver con que las mujeres están a cargo de muchas otras tareas en la sociedad que no necesariamente se visibiliza de una manera efectiva. Y a mí eso me pareció muy, muy impresionante. En cuanto a los proyectos, el proyecto que yo enseñé de la cooperativa de mujeres, eso es un proyecto que nace, la idea nace en la República Dominicana, no es una idea de los Estados Unidos de vamos a darle trabajo a las mujeres. Eso es una idea que nace en la República Dominicana de las mismas mujeres de Villa Fundación, que aliándose con una trabajadora de una agencia alemana, GTC, que estaba trabajando en Villa Fundación, deciden como mujeres y acercarse a esta mujer a que les ayudara a pensar y a organizar un proyecto de una planta de deshidratación de los mangos que viene de una finca, que es un proyecto de desarrollo internacional. Los mangos que no se pueden exportar se deshidratan y se convierten en estas fábricas que estas mujeres corren y luego tienen tiendas que le venden a los bodegueros van y lejos estos productos. Así que ellos han creado una cadena de distribución pensando desde el fruto hasta la fábrica, hasta el punto de venta. Así que, el eje fundamental de esa cadena son las mujeres. Así que si miramos con detenimiento, vamos a ver a las mujeres y vamos a darnos cuenta de qué están haciendo en todo ese tipo de entramado de desarrollo comunitario, que a mí me parece muy fascinante, pero hay que seguir estudiándolo. Está muy subestudiado todavía. En cuanto a la cuestión de la salida, yo estudié un poco estos
cómo entran y salen los migrantes, los formales y los informales, las formas formales e informales. No conozco el trayecto contemporáneo con las lanchas y todo lo demás. La ruta inicial más común para los Estados Unidos es a través de México, y ha sido una ruta horrible y terrible, que ha cambiado mucho. En los 70 y en los 80, cuando los carteles no estaban tan organizados, pues esa ruta y ese acceso a la frontera no estaba tan controlado por los carteles. Luego que entran los carteles se ha convertido en un vía crucis verdadero y mucho más caro el cruce a los Estados Unidos de manera informal. Yo no le llamo ilegal porque yo no pienso que ningún ser humano es ilegal en este mundo. Entonces, en cuanto a la educación financiera, yo lo único que diría es que yo pienso que hay un ejercicio de educación financiera que va ocurriendo a través del tiempo dentro de las mismas comunidades migrantes. Lo que sucede es que, por ejemplo, en los Estados Unidos, el acceso al crédito y el acceso a las instituciones financieras no es tan fácil para un migrante reciente. Luego en el ciclo de vida, y vuelvo al ciclo de vida, luego en el ciclo de vida se van dando unas actividades, unas oportunidades para que los migrantes vayan sacando sus primeros préstamos, vayan entendiendo. Y yo creo que ellos no están faltos necesariamente de educación financiera, tanto de productos justos y prácticas justas de parte de la banca y de los servicios financieros hacia estos migrantes, ¿verdad? Porque si hay algo que yo conocí en Boston, era que casi todo el mundo jugaba un SAN, que era básicamente un mecanismo de ahorro en donde tú pagas una semana, ¿verdad? Y sigues aportando un pote y eventualmente al final del mes o de cuando te tocaba el ciclo, tú recogías esos ahorros. Y son ahorros forzados. O sea que existen mecanismos de crédito, existen mecanismos de ahorro y existen infraestructuras informales dentro de las comunidades que van entrenando a los mismos migrantes a cómo responder a estas estructuras financieras. Lo que no existe mucho son productos financieros justos que ayuden a estas familias a poder echar hacia adelante. Y sobre la segunda generación de dominicanos es súper interesante este tema. Yo les diría que en la República Dominicana, en las asociaciones que yo observé, hay un ejercicio activo de entrenar segundas generaciones. Soprovis tiene un capítulo juvenil, los de Boca Canasta no lo tienen, los de Villa Fundación tienen un grupo de jóvenes asociados a esta asociación que los van entrenando en formas de liderazgo y los van entrenando en distintos programas para que se conviertan en los líderes a futuro. En los Estados Unidos es más complicado. Sin embargo, me di cuenta de algo que sucede muy comúnmente y son las ligas deportivas. Las ligas deportivas en los Estados Unidos sirven como ese canal o ese vehículo de socialización asociacional. ¿A qué me refiero? Cuando llega un migrante y tiene los sábados libres, cuando los tiene libres, se dedican al softball. Y los mismos líderes de las comunidades van identificando a los que tienen más capacidad y los van llevando a las estructuras de liderazgo de esas ligas, a las juntas de directores, y ahí los van entrenando en cómo se corre una reunión, cómo se convierte el rol del tesorero, el secretario y lo demás, y eventualmente esas mismas personas se convierten en los líderes de las asociaciones a futuro. Así que hay una cadena también de entrenamiento social que se va dando en la diáspora, pero también se da dentro de la República Dominicana para asegurar la longevidad de estas asociaciones. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a poner a los panelistas en una situación difícil de escoger una de las preguntas, que sabemos que son varias, pero debemos de ir cerrando esta parte. Una pregunta para responder de manera breve cada uno, si le damos espacio también para que puedan responder. Bueno, ese es muy difícil realmente. Bueno, el tema de los datos y demás los comentamos más adelante porque sí hay forma de hacerlo. Yo te explico cómo hacerlo. Hemos hecho talleres para eso. Yo lo que quería comentar es el tema de este enfoque de si podemos usar las remesas para el desarrollo o no, que habló Alejandro y también la otra persona que preguntó, porque eso es algo muy importante. Hace 20 años ese era el tema, cuando las remesas saltaron al escenario y se veía el volumen que tenían estas, era el tema. ¿Cómo las convertimos en un instrumento para el desarrollo? Y últimamente esto ha cambiado bastante porque ya no queremos que las remesas sean un instrumento para el desarrollo, porque no son algo que el gobierno, algo que las autoridades o los organismos internacionales podamos definir dónde vamos a llevar o qué es lo que vamos a hacer. Lo que tenemos que hacer con las remesas o el enfoque actual o moderno, digamos, del tema de las remesas es permitir a los migrantes y a sus familias que se desarrollen en los ámbitos y en las formas que ellos quieran hacerlo con las remesas y que el gobierno o las normas no sean un obstáculo para eso. Hay que permitir que tanto el mercado se desarrolle para ofrecer instrumentos y servicios que sean adecuados a ellos. Hablábamos del tema de educación financiera, por ejemplo. Hemos visto en este tema de educación financiera que cuando el migrante está allá, tiene más posibilidades de abrir una cuenta. Perdón que te diga esto, pero en Estados Unidos para abrir una cuenta tú lo único que necesitas es una dirección válida donde te va a llegar tu tarjeta y tu estado de cuenta, tú la pones en el banco y un documento de identidad, cualquiera, puede ser inclusive tu pasaporte.
de tu país de origen y con eso abres. Entonces llega. Pero el problema es que eso no permea a las familias que reciben los recursos. Es decir, hemos hecho también los estudios estos tanto de ciclo de vida como de ver cuánto de los migrantes que abren cuenta en el exterior también sus familias abren. Y no permea, no hay ese contagio. La familia sigue recibiendo los recursos en efectivo para gastarlos y no abre cuenta. Mientras el migrante allá ya está bancarizado, ya tiene una educación financiera más grande. El tema de inversiones les hemos preguntado a los mismos migrantes, a ellos si tenían inversiones. Por eso decimos esto, son encuestas, pueden tener errores, pero el migrante mismo, si él hiciera la inversión a través de otra persona, lo sabríamos, porque él nos diría, tengo inversiones, entonces hay que ir más allá. Y podemos hacer el breakdown por edad, por ejemplo, en el ciclo de vida, porque tenemos los datos en esto para ver en qué etapas es más probable y en qué etapas no. Muy bien, bueno, no voy a responder una sola pregunta, sino que voy a hacer un comentario general, porque veo que basado en los temas de co-desarrollo, únicamente he escuchado apreciaciones y reflexiones. Primero que nada, quiero comentarles que el co-desarrollo, como antes habían escuchado, es un concepto en evolución. Y así fue como lo presentamos, concepto en evolución. Y aquí establecimos herramientas y aplicabilidad de este concepto en la política pública del Estado Dominicano desde la Cancillería de la República. ¿Por qué es importante? Porque el co-desarrollo, aunque es un concepto en evolución, como todo concepto de desarrollo económico, contiene críticas, contiene fallas y puede tener afecciones. Pero también tiene cuestiones positivas que emanan a lo que conocemos como lo es el bienestar para todos los dominicanos. ¿Y a qué nos basamos? Un punto fundamental que se ha tratado en este panel es la segunda y la tercera generación, que si bien es un tema muy, muy importante, sabemos que el Estado Dominicano tiene que, en cierto modo, beneficiar a este tipo de comunidades. ¿Por qué razón? Porque constitucionalmente son dominicanos y la República Dominicana, desde el Estado, establece políticas de desarrollo y de todo tipo de índole para todos los dominicanos, tanto los dominicanos que se encuentran en República Dominicana como los dominicanos que están dispersados por todo el mundo. Así que la República Dominicana nunca estará exenta de crear políticas de desarrollo para los dominicanos en el exterior. Sobre este punto también quisiera añadir los temas relativos a los dominicanos de tercera generación que pierden el idioma y las cuestiones culturales. Ese es un tema que me produce mucha nostalgia porque yo fui diáspora, yo viví en Estados Unidos y les comento que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se han creado políticas focalizadas específicamente a esta comunidad, basadas en el análisis de los datos que hemos recopilado en la Dirección de Investigación y Estudio. Les pongo en contexto. Bueno, la mayoría de los dominicanos que pertenecen a la tercera generación tiene edades de entre 16 a 25 años. Uno de los puntos clave de esta comunidad de dominicanos, muy especialmente en Europa y en los Estados Unidos, es que forman parte de una gran comunidad de videojuegos. Desde la Dirección de Vinculación y Co-Desarrollo se ha establecido, creo que por tercer año consecutivo, la Feria Inmersiva de Videojuegos, donde esta feria establece un concepto de economía naranja mucho más amplio que temas de entretenimiento, sino temas de inversión, para que estos puedan verse vinculados, que es, como antes comentaba Ann Cristina, el concepto base del co-desarrollo en República Dominicana, vincularlos con sus comunidades de origen y con todos los dominicanos que forman parte. Pero hay un punto específico, y es que el retorno nunca ha sido condicionante para crear políticas de desarrollo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Más bien, sí es favorable crear herramientas que permitan que estos dominicanos puedan venir y regresar a República Dominicana y mantener sentadas las bases de cómo llegar. Y esto se hace posible a través de la creación de mecanismos, de estrategias y de políticas que se crean desde el Ministerio para que cuando estos vuelvan tengan acceso a todos los servicios públicos, como el seguro Larimar y otras cuestiones que no voy a abarcar por temas de tiempo. Así que quiero recordarles algo. Los temas de co-desarrollo aún están en investigación, pero también son aplicados. Y no buscamos romantizar el tema de co-desarrollo, pero la diáspora nostálgica es un tema que emana entre nosotros y que todos los dominicanos que viven fuera son conscientes de que República Dominicana es y siempre será su casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros tres panelistas. Damos por finalizado este panel y le doy la palabra a nuestro maestro de ceremonias. Gracias a los caballeros Deepak, René, Brian, muchísimas gracias Ana Cristina. Un panel súper interesante, de hecho discutíamos acá, digo, wow, esto debiera tomarse quizás no los 2 días que decía Deepak hace un rato, pero sí por lo menos un par de horas más. Y el público lo ha estado demostrando, no solo por las inquietudes, las preguntas, no hubo tiempo para todas, sino por ese nivel de atención. O sea que gracias por aportar tanto y gracias también por la apertura para seguir en contacto y para, bueno, pues para seguir intercambiando,
Agradecemos y los invitamos a que puedan acomodarse otra vez en los asientos, porque vale otro aplauso, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Sí. Es que cuando no podemos expresar de viva voz, entonces para eso está el cuerpo, y el cuerpo ayuda. Además, este aplauso tenía otro mensaje, que era metamensaje, hasta ahora que ya lo voy a develar. Era que si alguien estaba un poco así, ya entonces estamos ayudando con esto a renovar las energías. Vamos a ser honestos acá, y con toda transparencia, ¿verdad? Nos ha estado interesando tanto este tema que un poco hemos perdido la noción del paso del tiempo. Eso implica que dentro de un rato se podría enfriar lo que tengan para nosotros para ofrecerlo como almuerzo. Y eso sería un peligro porque quizás provoca un tema, ¿verdad? Que quedaría como ese mal recuerdo de que, wow, mira, el último día, fíjate cómo nos despidieron con un asunto frío. Eso hay que evitarlo. Para evitar eso se necesita entonces una especie de pacto, una especie de compromiso que podría convertirse en obligación, con el permiso de la democracia. Es que, ¿para qué, hombre? Y que levantarnos un rato, ir, si alguien de manera particular, muy particular, tiene alguna necesidad y desea levantarse para extender las extremidades, para pasar por el baño, para lo que sea, para responder una llamada, bueno, pues lo hará. Sí, de manera muy particular. Ahora, colectivamente seguimos trabajando acá, porque total, ¿qué es lo que tenemos ahí? Algo que también nos atrae, es un asunto de data, que desde ayer y hoy salió a reducir el tema acá otra vez. Entonces, tener esas informaciones ya nos va a cualificar y ayudar a expandir el enfoque para incidir más en lo que estamos haciendo. El pacto es el siguiente, que inmediatamente entonces abordemos el tema que está pendiente, que es la presentación del estudio Teorías de las Migraciones en América Latina. Nos quedamos acá, si alguien quiere otro poquito de café lo busca, seguimos concentrados en eso y cerramos la actividad que deberá concluir con el almuerzo para que ya tengamos el viernes, lo que queda del viernes para nosotros. Así es que por favor, así, sin protestar, tranquilidad y procedemos a ello. Aprovecho en este momento para saludar la presencia de la viceministra de la Mujer, en representación de la ministra Daria Sánchez Villamán. Gracias por acompañarnos en esta memorable actividad, en este encuentro. Gracias, dama. Y sí, le podemos hacer así a la viceministra también. Un gran gusto, qué bueno que está con nosotros. Pues para presentar este estudio, Teorías de las Migraciones en América Latina, reflexiones en el marco de las discusiones actuales, nos acompaña una persona que viene del ámbito de la economía, doctorado en Ciencias Sociales, fue profesor investigador del Departamento de Estudios de Población en el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF. Es profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales en la Universidad de Guadalajara, México. Sus áreas de especialización son fundamentalmente migración internacional, demografía y desigualdad, y además pensamiento crítico en demografía. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, en la CEPAL. Actualmente realiza una estancia de investigación en el Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Actualmente es el investigador principal de la tercera encuesta nacional de inmigrantes de la República Dominicana. Para hablarnos entonces de las teorías de las migraciones en América Latina, compartir reflexiones en el marco de las discusiones actuales, recibamos al doctor Alejandro Canales. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, después de dar casi 2 días y medio de trabajos. También agradecer al Instituto Nacional de Migraciones de República Dominicana, en especial a su director, a Wilfredo Lozano, por la invitación para estar aquí y compartir algunas reflexiones más conceptuales, teóricas. Bueno, algunas ya las han escuchado de mis intervenciones del día de ayer y de ahora. Voy a seguir haciendo estas cosas, trabajando en esto, en lo que voy a presentar ahora.
que presento es, a ver, recogiendo algunas cosas de las que alcancé a escuchar ayer y de las reflexiones que ya he traído y lo que estamos viendo ahora, algunos análisis. Si quieren la siguiente, por favor. El tema es básicamente la migración, el trabajo y la reproducción. Y me tomo el caso concreto de la industria transnacional del cuidado para analizar, ir más allá de lo que normalmente se está diciendo sobre estos temas. La frase ahí es: las mujeres cuidan mejor que los hombres. Eso fue dicho ayer. En realidad es una frase que es muy recurrente, está en muchos estudios, en muchos discursos, en muchos relatos se habla de esto, ¿no? Y que quisiera usarla como detonante a partir de ahí. No se trata de cuestionarla ni de estar a favor o en contra, sino de analizarla, ¿no? Y en concreto analizarla para analizar el papel, para entender el papel de las migraciones en la configuración de un régimen global, transnacional, de reproducción social, y que en la industria transnacional del cuidado tiene una expresión icónica, digamos. En realidad esa frase no es sino un modo de referirse a la división sexual del trabajo, pero sin tener que explicitar el carácter sexual, de género, ni social, de clases, de esa división del trabajo. Es decir, nos referimos a algo sin decirlo explícitamente, y eso ya es una sospecha. Es una frase que recurre a la vieja distinción entre trabajo productivo versus trabajo reproductivo, como forma social de la división sexual del trabajo, pero sin tener que nombrarla como tal, no la nombra. No habla de división sexual, de división social, de clase, no habla de eso. Y por tanto, sin tener que explicar esa distinción con categorías que vayan más allá de los prejuicios de géneros propios del patriarcado. Obviamente, esta es una crítica al patriarcado, sin duda, pero por lo mismo es interesante. Una cosa importante a tener en cuenta cuando uno habla de estas cosas es, no es que ser curioso que al final de cuentas al poderoso, el poderoso no tiene problemas en pasar por machista. No le preocupa esto. Siempre y cuando ello le permite invisibilizar, que no se vea, no aparezca la base material y económica de su poder, tanto machista como económico o político. Siguiendo. Pero esta distinción es una distinción sesgada, en donde esta valoración diferencial del trabajo masculino y femenino no solo está cargada de prejuicios, sino que distorsiona y simplifica la complejidad y la desigualdad social a la que alude esta distinción, ocultando otros campos de significación, de dotación de sentido, a esta misma distinción sexual del trabajo. Se trata de campos de una misma totalidad social, la reproducción social, la reproducción de la sociedad. Si lo vemos desde ahí, la cosa empieza a cambiar. De esta forma, desde la reproducción de la sociedad, no hay un trabajo mejor que otro. Hombres en la producción, mujeres en la reproducción. Lo que hay son funciones diferentes de un mismo proceso. La reproducción de la forma de desigualdad social sobre la que se constituye la sociedad, que es desigualdad de clase y desigualdad de géneros. Y con ello, la reproducción desigual de las categorías sociales correspondientes, es decir, la reproducción social desigual de las clases y los géneros que constituyen cada sociedad. De hecho, visto desde la reproducción social, cada sociedad resuelve de una forma específica la cuestión del cuidado y en general la cuestión de la reproducción social de los colectivos que la conforman, de las clases, los géneros, las razas, las nacionalidades, etc. Por ejemplo, en la hacienda o en la sociedad feudal, la división social y sexual del trabajo, tanto entre los campesinos y los señores feudales o los señores hacendados, como dentro de la misma familia campesina, expresa esto. El hombre, el campesino, se dedicaba a la producción y trabajo en los campos del feudo, producir bienes necesarios para sustentar la vida y riqueza y poderío de los hacendados, del señor feudal. La mujer del campesino, su esposa, su mujer, sus hijos, sobre todo su mujer y sus hijas, en cambio, se dedicaban y a veces todavía se dedican, a trabajos dentro de la casa hacendal, dentro de la casa feudal, al cuidado, a los servicios, reproducción de los miembros de la familia feudal o hacendal. Eran la servidumbre. Y aquí una acotación importante que es bueno irla recuperando. Servicio y servidumbre tienen el mismo significado y origen etimológico. Siervo y servicio, servidumbre, es lo mismo. El servicio doméstico, el concepto, el término, proviene precisamente de esta actividad de servidumbre, que la hemos limpiado, queremos limpiarla por arriba de estas connotaciones, pero vamos a ver que sigue manteniendo las mismas connotaciones.
con otras formas, pero en la esencia es lo mismo. Esta desigualdad social de clase-género reaparece en el capitalismo. Primero bajo la forma clásica de división sexual del trabajo que ya las feministas de principios del siglo XX, incluso en el siglo XIX ya señalaban, ¿no? El hombre en actividades de producción, la mujer en las de reproducción, y que la frase inicial lo expresaba claramente. El hombre en el espacio público, el mercado, la mujer en los espacios privados, la familia, el hogar. Y ahí ya tenemos una división sexual, que es una división social del trabajo. No es solo sexual. Y que se sustenta en una división de clases también. En el capitalismo contemporáneo, posmoderno, global, neoliberal, etcétera, ahora incluso digital, esta división sexual del trabajo adquiere un nuevo formato, acoplándose a la forma global de la reproducción y la acumulación de capital. En concreto, adopta una forma translocal, ¿no? La división sexual del trabajo, global, en donde las migraciones, con su forma transnacional, adquieren un rol fundamental. Y esto es lo importante de la transnacionalidad y las redes sociales, que sustentan estas formas modernas o posmodernas de divisiones del trabajo a nivel global. En las sociedades avanzadas, así como en América Latina, experimentamos transformaciones sociales y culturales que repercuten en la dinámica de la reproducción social. Es lo que Bauman ha denominado como el advenimiento de sociedades líquidas, posmodernas, ¿no? Toda esa propuesta que él tiene. Por un lado, los procesos de individuación y cambios en el papel del hogar y la familia, junto a la creciente incorporación de la mujer a la vida pública y laboral, conllevan una cierta liberación, una aparente emancipación de la mujer de las antiguas cadenas que las ataban a esas mujeres a las tareas del hogar. Esto es muy común en las sociedades avanzadas, donde prácticamente el 60-70% de las mujeres en edad activa trabajan. Y el otro porcentaje no está en el hogar, está fuera, haciendo vida social, vida pública, ¿no? Algo no tiene nada de malo, por cierto. Pero ya no es el hogar, ya no es la vida privada. Su forma de identificación, de construcción identitaria, ya no está en el hogar, está fuera, sin dejar de que el hogar también forma parte. Por otro lado, el mismo desarrollo económico promueve nuevos patrones de consumo, estilos de vida, favoreciendo la mercantilización de muchas actividades vinculadas a la reproducción social y cotidiana que antes se realizaba en los espacios de la vida privada y familiar. Todos vamos al cine, todos salimos a cenar, antes esas cosas eran más internas, íntimas, en el hogar. Invitábamos amigos a comer. Ahora salimos a comer con ellos, los invitamos, ¿dónde nos juntamos? ¿No? Comida italiana, china, japonesa, mexicana, ¿cuál? Y así vamos. O hacemos al revés, si invitamos, no preparamos, sino llamamos por teléfono al delivery. Y eso implica mercantilización de servicios que se van generando, ¿no? Pero forman parte del patrón de vida cotidiana que hoy día tenemos. Estos cambios sociales, económicos, culturales, han abierto un espacio para la creciente incorporación de trabajadores migrantes, hombres y mujeres, no solo mujeres, en estas diversas actividades vinculadas a la reproducción social de las poblaciones nativas, de las poblaciones en los lugares de destino. Muchos estudios recientes, recientes ya no, hace 20 años que vienen estos estudios o más, han documentado el creciente papel de los migrantes en diversas actividades económicas orientadas a esta reproducción social y cotidiana de la población en los países de destino, particularmente en los estratos sociales medios y altos, que tienen la capacidad de compra de estos servicios, de ir al mercado y comprar estos servicios. Nos referimos a trabajos como el servicio doméstico, el auge de la industria del cuidado y atención de grupos vulnerables, adultos mayores, niños, enfermos, etc. Trabajos de mantenimiento y limpieza de edificios. El hotel donde estamos ahorita haciendo este trabajo, lo limpian trabajadores. Mantenimiento, etc. Todo. Y eso es importante, ¿no? Así como muchos otros servicios personales, la preparación de alimentos, restaurantes, jardinerías, entre muchos otros. Se trata en general de diversas ocupaciones en lo que se ha llamado servicios de proximidad. De aquí vuelvo la llamada servicio, servidumbre, de proximidad. Ya no están dentro de mi espacio directo, cotidiano, como en la hacienda o en el feudo, pero son los servicios que están mercantilizados por fuera. Sin embargo, la relación de explotación, de dominación, de subordinación, no desaparece. Son servicios que sustentan la reproducción de la vida cotidiana y que corresponden a actividades remuneradas que tienen por objeto satisfacer directamente nuestras necesidades como personas y familias,
en nuestro ámbito doméstico, o bien que conllevan a la reproducción como persona y familia en ámbitos públicos. El transporte, la preparación de comida. Recuerden el transporte, lo que decía ayer el colega colombiano, de cómo en el transporte en Bogotá los choferes empiezan a ser migrantes. No es casual. Véanlo también todos los, digamos, ya es un lugar común hablar de los taxistas en Nueva York. Son todos pertenecientes a alguna comunidad migratoria. Y así suma y sigue. Sin duda el caso más paradigmático es el del servicio doméstico, no es el único, sin embargo. La Pierret, donde Agnew Sotelo ha trabajado mucho esta idea. Junto a él han proliferado muchas otras actividades y ocupaciones orientadas al cuidado de personas, enfermos, niños, etcétera, ¿no? Pero también a la preparación de alimentos, limpieza, etcétera. En las sociedades capitalistas era común que muchas de estas actividades de reproducción social se desarrollaran fuera del mercado, en la esfera de la vida doméstica, en los hogares. Esto hacía que sobre ellas pesara una estigmatización sobre sus funciones en el capitalismo. Esto es, en la reproducción y acumulación de capital. Esto iba asociado a su no valoración social ni económica. Las actividades dentro del hogar no se valoraban. Esa no valoración se transfería a los sujetos a quienes se les cargaba esa responsabilidad, las mujeres. No se consideraban actividades valiosas, pues se les etiquetaba como actividades improductivas. Esto es, que no generaban valor que pudiera acumularse como capital. Por tanto, el trabajo desempeñado no tenía valor, pues era un trabajo no generador de valor, ni de plusvalor, y por tanto quien lo desarrollaba tampoco tenía valor, la mujer. Lo curioso y lo paradójico, que estas perspectivas venían también de muchas visiones marxistas estructurales, es que el mismo Marx ya había teorizado sobre estas actividades, y al contrario de lo que decía el marxismo de los 60, 70, 80 y para adelante, él sí consideraba que se trataba de un campo no solo necesario, sino fundamental para la acumulación de capital. O sea, en la reproducción se están reproduciendo cosas fundamentales para el capital. Y lo dijo. Para Marx corresponde a actividades completamente necesarias para la existencia y reproducción del trabajo asalariado, la acumulación de plusvalor y el funcionamiento del capitalismo como tal. Así lo desarrolla en el capítulo 21 del primer tomo del Capital, titulado precisamente La reproducción simple, y que constituye la antesala para la formulación de su tesis sobre la Ley General de Acumulación Capitalista o Reproducción Ampliada del Capital, que es el capítulo 23 ya muy conocido por todos. Bueno, los que aún recuerdan a Marx y el Capital. Más recientemente, desde el feminismo, se ha retomado, más recientemente me refiero a los años 60, 70 del siglo pasado, se ha retomado y desarrollado esta tesis. ¿Qué quiere la siguiente, por favor? Nancy Fraser, la primera que está ahí, bueno, Nancy Fraser es una feminista, marxista, radical, etc., muy conocida, digamos. Señala, al igual que en la acumulación originaria, la reproducción social es una condición básica indispensable para la posibilidad de producción capitalista. ¿Sí? La producción de capital, el capital, en definitiva, no puede existir sin su reproducción, la reproducción de las condiciones que permiten eso. Y aquí lo importante, el trabajo asalariado no podría existir en ausencia de las tareas domésticas. La crianza de niños, cuidado afectivo, no solamente las cosas materiales, también el cuidado afectivo y otras actividades que ayudan a producir generaciones de trabajadores y reponer lo existente, así como a mantener vínculos sociales y acuerdos compartidos. Es decir, ya se está planteando, mira, ahí adentro del hogar suceden cosas fundamentales para lo que ocurre fuera del hogar. Entonces, hay que ampliar la mirada.